Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio del podcast Calidad que Cuida, conversaciones sobre seguridad del paciente y mejora en salud. Mi nombre es Piedad Cano, mi compañera es Jenny Fernández y hoy nos acompaña Sara Flores. Más adelante ya vamos a hablar un poco más de ella. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en el sector salud, la gestión de la calidad dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y cuando hablamos, digamos que la calidad en estas instituciones de salud, hablamos no solamente de cumplir normas o protocolos, sino que también estamos hablando de garantizar la seguridad para los pacientes, la eficiencia en los procesos y la mejora continua en los servicios. Para comprender cómo se aplica la calidad en la práctica, hoy nos acompaña Sara Flores, quien es enfermera profesional y especialista en dirección de organizaciones de salud. Además, pues hablaremos sobre un elemento clave en el sistema de calidad en Colombia, que es la resolución 3100, que es del 2019, que establece los estándares de habilitación para los servicios de salud. Sara, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál es tu rol dentro de una institución de salud y cuál es tu función dentro del área de calidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y me parece muy chévere poder llegar aquí a este espacio a conversar de estos temas que a veces son un poco desconocidos o invisibles para las personas. Mi rol dentro de una institución de calidad es prestar asesoría, auditoría y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en salud, que en nuestro país es muy amplia. Nuestro país es un país muy rico en legislación en salud. Entre esas, una de las más importantes, la que mencionaba Jenny, es la 3100 del 2019, que es la que rige los estándares de mínimos de condiciones de habilitación para que un prestador de servicios de salud pueda operar. Así es, muchas gracias por el aporte. Muchas veces se piensa que la calidad se relaciona únicamente con auditorías en cumplimiento de normas, pero pues digamos desde tu perspectiva, Sara, cuéntanos cómo se entiende realmente la calidad dentro de una institución de salud. Bueno, la calidad en una institución de salud la vivimos en el día a día y en el quehacer de cada una de las personas de la institución, desde cada uno de sus roles, desde sus profesiones, pero sobre todo lo más importante aquí es que el protagonista es el paciente. Y siempre, siempre, todo lo que se haga en una institución de salud debe ir enfocado, si bien al mejoramiento de la salud del paciente, a la seguridad del paciente. Entonces, todo gira alrededor de la seguridad del paciente. Y la calidad apunta también hacia allá. Desde la teoría de la administración de la calidad se habla mucho de la satisfacción del usuario y la mejora continua. En el contexto de una clínica o de una institución de salud, ¿cómo se traduce esto en la atención diaria al paciente, Sara? Bueno, nuestro paciente cuando está en una institución de salud, máxime si está en una institución donde tiene una internación, en un servicio de hospitalización, en una unidad de cuidado intensivo, es un paciente que se encuentra tal vez en uno de los momentos más vulnerables de su vida, ¿cierto? Entonces, cada acción que ejecute el personal de salud, pues va a repercutir en cómo se siente esa persona consigo misma, con su entorno. Entonces, la satisfacción del paciente es algo que debemos medir en cada uno de los servicios que se prestan, bien sean de internación, quirúrgicos y de consulta externa. Y de hecho son unos indicadores que se miden por normatividad y que deben reportarse al ministerio con una periodicidad. Pero esa satisfacción no solo es por el buen trato, esa satisfacción va impactada por muchas otras cosas, las condiciones de infraestructura en las que lo estoy atendiendo, los equipos que estoy utilizando para su atención, la experiencia del talento humano que lo atiende, no solamente que sea amable, sino que sepa lo que está haciendo, que yo le pueda prestar una integralidad en el servicio, que el paciente no tenga que estarse desplazando, hacerse una cosa en un lugar, otra cosa en otro, sino que de hecho la ley 100 habla de la integralidad en la prestación de los servicios de salud y todo eso que yo pueda hacer apuntando hacia el confort del paciente y hacia la mejora y de la recuperación de su salud. Realmente es muy interesante todo lo que tú dices porque sí, digamos que unos conceptos teóricos se reflejan en lo que viene siendo como tal la práctica del día a día. Lo que viene siendo pues en cuanto a la salud,
pues es muy importante el impacto que tiene como tal, digamos, la seguridad del paciente, ¿cierto? Que se le genera y en la confianza que se le deposita, se le da a las personas en estas instituciones de salud. Ahora vamos a ahondar un poco más en el tema de la resolución 3100 del 2019. En Colombia, las instituciones de salud se rigen por el sistema obligatorio de garantía de la calidad. Eso juega un papel supremamente fundamental en todo el sistema. Sí, el sistema de garantía de la calidad en salud es un sistema amplio, pero tiene básicamente 4 pilares. Uno de esos pilares es el sistema único de habilitación, y otro que me gustaría mencionar tal vez más adelante es el mejoramiento continuo, el programa de mejoramiento continuo de la calidad, que lo conocemos como PAMEC en las instituciones de salud. El sistema único de habilitación son esas condiciones básicas, o sea, lo mínimo que debe tener un prestador para poder prestar servicios de salud en Colombia. Digamos que yo soy enfermera, pero el hecho de que yo sea enfermera no me faculta para abrir una IPS y empezar a atender pacientes, o para empezar a aplicar inyecciones en las casas. No, a mí el ministerio me dice bajo la resolución 3100 cuáles son esas condiciones mínimas que yo debo tener para funcionar como prestador de servicios de salud. Define qué tipos de prestadores existen. Existen 4 tipos de prestadores de salud, que son las IPS, los profesionales independientes, los servicios de transporte asistencial y las entidades con objeto social diferente. Y a cada uno de esos les aplican diferentes estándares en diferentes niveles de complejidad. No sé si quieres que hablemos un poquito también de los estándares como para que se pueda tener un poco de amplitud. Sí, ya íbamos para allá. Ya vamos a preguntarte, Jenny ya te va a preguntar sobre, por ejemplo, el estándar de talento humano. Exacto. Bueno, pero digamos que en lo general de lo que tú dijiste es como tal el propósito principal de la resolución dentro del funcionamiento de una institución de salud, ¿cuál sería? Es que si no cumples con lo que la resolución dice, no puedes funcionar. Y en el caso de las IPS, por ejemplo, no pueden abrir sus puertas al público hasta tener la certificación de la Secretaría de Salud departamental o distrital, según corresponda, para funcionar. Pero esa certificación se da posterior a una visita de auditoría donde te verifican cada uno de los estándares que te apliquen de esa resolución. Es decir, si no estás cumpliendo, no puedes prestar servicios de salud. Y posteriormente, con cierta periodicidad, pues van a venir a visitarte nuevamente para asegurar que sigas cumpliendo con esos estándares. Ok. Dentro de la resolución hablamos de varios estándares. Está incluso el estándar de talento humano, el de infraestructura, el de dotación, medicamentos, historia clínica y procesos prioritarios. Desde tu experiencia, ¿cómo se gestionan esos estándares dentro de una institución de salud para garantizar su cumplimiento? Sí, de hecho, antes de los estándares hay otros como criterios que se deben cumplir en la norma y son 3, y son la capacidad técnico-administrativa, la suficiencia patrimonial y financiera y los estándares técnicos científicos, que son estos 7 que tú mencionas, que son quizá los más grandes de la norma, pero es importante también tener en cuenta que la norma considera los otros 2 puntos. Esos estándares técnicos científicos, como tú les decías, son 7, son los que mencionaste, y también hay uno adicional allí que es interdependencia, que son como los contratos que debe tener las IPS para funcionar, digamos, servicios que no puedo prestar yo, pero que los contrato con otras entidades. Esos estándares básicamente lo que hacen es que encierran, abarcan como 360 lo que requiere el paciente para ser atendido. Entonces, en talento humano me ayudan o me verifican que yo tenga un talento humano idóneo para la prestación del servicio, que es idóneo, entonces que tenga de base la profesión que requiere para el servicio que yo estoy prestando, ¿sí? Yo no puedo decir que voy a ofertar un servicio, no sé, de ginecología con un médico general. Debo certificar que entonces ese médico es ginecólogo. Pero además de eso, entonces me va a pedir, bueno, tienes el ginecólogo, pero necesitamos unas formaciones adicionales que responden a otras normatividades que están vigentes. Por ejemplo, si estás atendiendo un servicio de urgencias, de consulta externa o servicio de transporte asistencial, entonces debes tener un curso básico que le aplica a todo el mundo, que es el curso de atención a víctimas de violencia sexual, porque son
servicios por los que se puede ingresar un paciente y se pueden identificar, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada servicio, pues la norma va definiendo unos criterios particulares. Entonces, este talento humano nos garantiza que la persona que va a atender al paciente es idónea para dar esa atención desde la parte de conocimientos. Y así, entonces ya luego viene el estándar de infraestructura, que es el que nos dice todas las condiciones, incluso hay ambientes que la infraestructura los define con medidas, cuántos metros como mínimo tiene que tener un consultorio, qué tipo de distribuciones tiene, que tiene que tener una ventilación natural o artificial, una luz, ¿cierto? Unas características que apuntan a que ese paciente sea atendido de una manera idónea, nuevamente. Entonces, velando, como les decía al inicio, por el confort del paciente y también por su pronta recuperación y el centro de todo, la seguridad del paciente. Luego viene el estándar de dotación, que es el que nos habla de los equipos médicos que vamos a utilizar en esa atención del paciente. Hay unos equipos mínimos que se definen para los servicios, otros equipos dependerán del servicio que se vaya a prestar. Cómo se hacen los mantenimientos de esos equipos, pues a ninguno nos gustaría, no sé, que estemos en una cirugía y en medio de la cirugía falle el respirador, ¿cierto? Entonces, Sí, para eso total. se hacen como maluco. Entonces, para eso se hacen unos mantenimientos preventivos, los equipos que miden algo se les hacen unas calibraciones y todo esto debe ser avalado por un ingeniero biomédico también calificado y adscrito a las entidades correspondientes. Luego viene el estándar de medicamentos y dispositivos médicos. En este estándar, entonces, pues su nombre lo indica de manera muy clara, son los servicios farmacéuticos en las IPS donde aplican servicios farmacéuticos o donde solo tenemos un almacenamiento, digamos un consultorio pequeño que solo tenemos un stock con las jeringas, no sé. Entonces hay que tener unas condiciones ambientales para conservar o para almacenar esos dispositivos, hay que velar por una adecuada gestión en la compra, en el transporte, en el almacenamiento, en la distribución. Tengo que estar pendiente de que las fechas de vencimiento estén correctamente gestionadas. Vamos a lo mismo, a nadie le gustaría que le aplicaran un medicamento vencido o un medicamento que está desvirtuado porque estuvo expuesto a una temperatura superior a la que el fabricante define como adecuada. Y también algunos reportes que hay que hacer allí a nivel normativo. Aquí en este estándar también entra algo muy importante de seguridad del paciente, y es que entra el INVIMA con sus programas de vigilancia, de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia, y es que es como para los productos que están en poscomercialización le hacemos como unos seguimientos de cómo se están comportando en el mercado. Entonces, digamos, ellos ya autorizaron que la acetaminofén de tal marca circulara, pero eventualmente un paciente me puede referir que ese medicamento le generó un evento adverso. Entonces yo lo reporto, y si otra IPS lo reporta, y si otra IPS lo reporta, el INVIMA dice, venga, algo está pasando aquí, revisemos ese lote, revisemos ese medicamento y generemos una alerta sanitaria. Entonces, no sé si han visto que a veces circulan por allí alertas sanitarias que están recogiendo tal medicamento, tal dispositivo médico, o que identificaron un lote de un medicamento que está en el mercado negro. Todo eso se logra a través de esa red de vigilancia del INVIMA, de la que somos parte todos los prestadores de salud. Pero qué interesante esa información, realmente pocas personas la conocen. Yo creí que de pronto se gestionaba de una manera diferente, haciéndole pruebas, bueno, no sé, como pruebas en el laboratorio como tal, y no ya cuando había salido al mercado y ya la estaban utilizando los pacientes. Sí, o sea, las pruebas sí las hacen en una fase previa, pero en la postcomercialización ya la vigilancia la hacemos es todo. De hecho, el paciente hace parte de esa cadena de vigilancia, aunque no se da cuenta. Sí, total. Yo me imagino que van a donde el médico nuevamente a decirle que el medicamento le generó una contraindicación, algún evento, pues algún evento diferente, alguna reacción distinta. Incluso hay unos que pueden generar un beneficio inesperado, eso también se reporta. Ejemplo, no sé, el Cicatricure es para las cicatrices, pero eventualmente los pacientes se dieron cuenta que les mejoraba las arrugas, entonces ya salió el Cicatricure para las arrugas, porque a través de esa red de vigilancia se dieron cuenta que tenía un uso diferente al que le estaban dando. Vean, como nos damos cuenta de cosas interesantes, uno nunca se imaginaría que por eso el Cicatricure es tan famoso y hay tantos comerciales de televisión todos los días porque no lo quieren vender. Bueno, también tenemos entonces el estándar de procesos prioritarios. Es el estándar quizá uno de los más importantes porque para la norma y ante una visita de verificación, lo que no está escrito no se hace y no existe.
Entonces, en el estándar de procesos prioritarios, nosotros documentamos protocolos, guías, manuales, instructivos, documentamos absolutamente todo lo que realizamos de cara al paciente en una institución. Es decir, documento desde cuál es el proceso cuando el paciente llega a la recepción y lo saludan. Entonces hay un protocolo que se llama el protocolo de correcta identificación del paciente, que dice que lo tengo que saludar y preguntarle el nombre y pedirle la cédula y hacer una doble verificación y decirle, usted se llama Piedad y tú me tienes que decir Cano, y mientras tú me dices eso, yo tengo que mirar en la cédula que sí corresponda a Piedad Cano. Ok. Hasta la atención del paciente en la consulta, hasta el protocolo de cómo se hace la cirugía, paso 1, 2, 3, qué instrumental vamos a utilizar, hasta cómo se limpia el piso, cómo se limpian las paredes y cada cuánto se hace. Y de todo eso que hacemos dejamos unos registros, porque eso es lo que garantiza esa trazabilidad. Cuando venga mi visita de auditoría 4 años después, me van a pedir, bueno, muéstreme los registros de que usted sí ha limpiado el piso durante los 4 años correctamente, con qué insumo lo ha hecho. Muéstreme, usted dice que tiene técnica doble balde, dónde están los 2 baldes, dónde están los trapeadores, ¿sí? Hasta ese detalle, desde lo más científico, como es un protocolo de un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, hasta lo más mínimo de que es cómo se trapea el piso. Ok, sí, porque uno incluso ha visto en las clínicas que uno ve el trapero rojo, o sea, hay traperos de varios colores. Correcto. Y, Eso está y eso, protocolizado. ok. Eso está protocolizado, los colores los define el prestador, pero los debe tener allí descritos en su protocolo o en su manual de limpieza y desinfección de áreas y superficies. Entonces, ejemplo, sí, el rojo puede ser para áreas críticas, el verde puede ser para pasillos, el amarillo para áreas administrativas. Lo mismo con los paños de microfibra. Entonces, hay uno que está definido para las paredes solamente, otro para los escritorios, otro para los equipos. Entonces, se utilizan los colores para poder garantizar que no estamos haciendo contaminación cruzada de un área a otra. Pero eso, Sara, te pregunto, ¿eso no está como estandarizado? O sea, no en todas las instituciones de salud tienen el trapero para lo mismo, o sea, el mismo trapero rojo, ejemplo, o los mismos colores que se utilizan. Ah, ok. No, eso lo defines tú en tu propio protocolo. Digamos que la norma define unas cosas transversales, pero hay muchas que define el prestador internamente, que es lo importante que esté documentado. Porque, digamos, yo puedo tener el trapero rojo para el quirófano, sí, pero si no lo tengo escrito en ningún lado, mañana cambian la señora de servicios generales y ella quiere trapear con el amarillo. Y no, nadie le ha explicado, no está escrito en ninguna parte. Entonces, todo debe estar protocolizado, estandarizado e implementado. Y verificado, ¿no? Posteriormente verificado en rondas de seguridad, que eso es, no sé si vamos a hablar propiamente de seguridad del paciente más adelante o vamos hablando acá. Aquí todo va surgiendo de a poco. Sí, ok. Porque, bueno, mira, entonces estamos hablando de que en esta fase documentamos. Sí. Que imaginémoslo como un ciclo PHVA. Entonces, la planeación es que documentamos cada uno de los estándares, no solo en procesos prioritarios, pero ahí es donde más documentamos. Luego, el P es planeación, el H entonces es el hacer. Entonces, yo voy y capacito a mi personal. Entonces, yo tengo un cronograma de capacitaciones anual donde bajo esa información. Entonces, que si hay que preguntarle al paciente cómo se llama y mirar la cédula, entonces yo tengo que capacitar a mi personal en que tiene que preguntarle cómo se llama y mirar la cédula. Luego de capacitarlo, entonces hago unas rondas de verificación que usualmente las llamamos rondas de seguridad, porque van muy enfocados a la aplicación de los paquetes instruccionales de seguridad del paciente. Los paquetes instruccionales los da el ministerio, nosotros los aterrizamos a nuestra institución en protocolos, capacitamos y vamos y hacemos las rondas de verificación. Esa es como la manera en que hacemos nuestra auditoría interna de los procesos para garantizar que nuestro personal sí está siendo adherente a esos procesos que tengo escritos, porque es muy chévere tenerlo escrito, pero pues hay que volverlo una realidad. Y puede sonar que es súper fácil, ay, pues como alguien no va a saber que tiene que preguntarle el nombre y mirar la cédula. Bueno, cuando tienes una institución con 40 personas que hacen esa misma función, es muy fácil que 30 no lo estén haciendo correctamente. Entonces, para eso son esas rondas de seguridad que se hacen aplicando unas listas de chequeo, que son el instrumento con el que se hacen esas rondas internas. Esas listas de chequeo también se definen generalmente internamente. Digo generalmente porque en este momento, por ejemplo, hay una lista de chequeo de verificación de higiene de manos que sí es del ministerio y se debe aplicar esa, aunque yo aplique otra. Es muy básica, entonces a veces uno aplica las dos, porque en la de uno ya dice que se hayan quitado los anillos, que no tengan esmalte, otras cositas adicionales. Pero generalmente las define el prestador.
Una vez, digamos que en esa ronda de seguridad, yo no voy por allí diciéndole al paciente, al colaborador, ven, es que no te lavaste las manos en los 5 momentos, o ven, es que te las lavaste durante 10 segundos y son 60 segundos, o solo hiciste 5 pasos de los 11 pasos que hay establecidos. No, yo en esa ronda solo hago verificación. O sea, De solo hecho, verifican y escriben en la planilla. y escribo, cumple o no cumple, nombre del funcionario. ¿Por qué? Seguridad, el programa de seguridad del paciente tiene una característica y es que es no punitivo, porque cuando yo lo vuelvo punitivo, se me empieza a complicar otro proceso que es el reporte de eventos adversos, me empieza a coger miedo el personal, entonces a hacer las cosas bien porque está el auditor aquí haciendo la ronda. Entonces la idea es que no sea punitivo, o sea, aquí no vamos a echar a nadie porque no se lavó las manos en los 5 momentos. Pero ¿qué Ajá. vamos a hacer? Generar estrategias para que él se lave las manos en los 5 momentos. Entonces ahí viene la última parte del ciclo. Ya, entonces planeé, capacité, que sería el hacer, verifiqué en las rondas de seguridad del paciente y entonces ya viene el actuar. Entonces voy a hacer Todas. planes de mejoramiento. En los planes de mejoramiento puedo incluir, ahí yo digo que no hay nadie más creativo en un hospital que el jefe de seguridad del paciente, porque le toca ingeniárselas para hacer muchas cosas. Claro, eso algún día, una persona que recurrentemente no quiere ajustarse, pues puede llegar a salir de la clínica por eso, ¿cierto? Pero en primera instancia, el programa de seguridad del paciente no piensa en eso, sino en la mejora de los procesos y no mira personas, sino procesos. Entonces, hay 5 personas que se están lavando mal las manos, ven, algo pasó en la capacitación, o algo está pasando, los lavamanos no son suficientes y no están disponibles, o el producto no está disponible, o la capacidad instalada no me está dando porque tienen muchas cosas que hacer y no alcanzan, ¿cierto? Es revisar procesos para mejorar y lograr esa adherencia. Entonces, ahí sería como el cumplimiento del ciclo en calidad, en salud. Bueno, y los otros estándares ya serían el estándar de historias clínicas y registros asistenciales, que básicamente abarca historia clínica, el registro de la historia clínica, toda atención que le demos a un paciente debe llevar un registro clínico. Abarca también la implementación y la aplicación del consentimiento informado. Todo procedimiento que realizamos debe estar informado al paciente con unas características que tiene el consentimiento informado, y es que debo explicarle cómo se llama lo que le voy a hacer, para qué le sirve, qué cosas pueden salir mal en ese procedimiento que le voy a hacer, y si él no quisiera hacer ese procedimiento, qué otras alternativas tiene. Y conociendo y entendiendo esa información, el paciente declara que accede a realizarse el procedimiento. Muy importante aquí, esto tal vez no lo saben muchas personas, es que el consentimiento se lo deben informar, explicar y debe quedar muy claro. Yo he visto en muchas Pues partes ahora que tú dices, que le pasan el papel. ¿Dime? exacto, eso te iba a decir, o sea, muchas partes lo que hacen es que te pasan el documento, o sea, tú vas a cualquier procedimiento y te dicen, léalo y lo firma. He visto que incluso mucha gente firma y ni siquiera lee lo que realmente le van a hacer o le van a aplicar o algo, o sea, no pasa nada de ahí, usted solamente porque le brinden el servicio, digámoslo así, usted firma y ya. Por Firma, ejemplo, cuando uno va a una porque ¿qué más citología, o puedes sea, hacer? cosas como mujeres que van. Entonces, mira la importancia, por ejemplo, ahí de una ronda de seguridad. Si hay un jefe de seguridad que está dando vueltas, en algún punto se va a dar cuenta cómo se está implementando el consentimiento informado. Y de hecho, en una auditoría de la seccional de Armenia, una auditora me explicaba y me decía, incluso el consentimiento informado se le debe entregar al paciente en la atención previa al procedimiento. Es decir, en la consulta donde te ordenaron el procedimiento, ahí te deben entregar el consentimiento informado para que te lo lleves para la casa, lo leas, busques, te hagas preguntas y cuando llegues ya te puedan resolver tus preguntas. ¿En serio? No, eso pues realmente yo he ido a varias situaciones donde he debido firmar el consentimiento para mí o para mi hijo y eso no pasa, o sea, me lo entregan, es cuando ya voy a entrar al procedimiento y me dicen, Ya cuando léalo y están de acuerdo. firma. Pues, Sí, sí, a mí también me ha pero pasado. bueno. Y el Sara, te último estándar pregunto, es el de interdependencia, que es como el que les decía ahorita, que son los contratos. Entonces, por ejemplo, yo soy un hospital, pero no sé, no tengo central de esterilización, pero sí utilizo unos instrumentales. Pero mi razón de ser no es tener central de esterilización. Entonces, hasta el año pasado la norma permitía que se contratara por fuera. Ya el año pasado salió una nueva resolución que dice que si tienes servicio de cirugía tienes que tener la central propia. O, por ejemplo, el servicio de comida.
tengo internación, pero yo no quiero tener cocina, entonces lo puedo contratar. Todas esas interdependencias son servicios que yo necesito para poder prestar el servicio que oferto, pero que necesariamente yo no tengo que ofertar. Y ya, Ok. con eso acabamos los estándares. Un pequeño resumen de algo demasiado grande, porque te pregunto entonces, ¿cuáles son los indicadores que utilizan para evaluar la calidad del servicio? ¿Qué tipo de indicadores se utilizan en las instituciones de salud? Bueno, entonces ahí viene como el tercer pilar que yo les decía del Sistema General de Seguridad en Salud, el SOX, eh, y es el Sistema de Información para la Calidad. Y son todos esos indicadores que responden a diferentes normas, pero que hay que reportar a algún ente que regula a las instituciones, ¿cierto? Entonces hay unos indicadores de obligatorio cumplimiento. Hay unos indicadores que tú le reportas a las EAPB con las que tienes contrato. Y hay unos indicadores que uno analiza de manera interna porque define que en sus comités que necesita analizarlos de manera interna. Entonces, de obligatorio cumplimiento, ¿cuáles hay? Por ejemplo, de los más importantes, oportunidad en la atención de citas. No son de obligatorio cumplimiento todas las especialidades. Entonces, por ejemplo, urología. La oportunidad en urología no es de reporte obligatorio. Sin embargo, hay que tener agendas abiertas, ¿cierto? Sin embargo, es un indicador que hay que medir internamente, pero no es de obligatorio reporte. ¿Qué sí se reporta obligatoriamente? La oportunidad en la atención de primera vez por medicina general, por ginecología, por psiquiatría, a partir de este año 2026 ya entró. Entonces, y la norma define esos tiempos, entonces psiquiatría, de hecho no dice hasta 10 días, sino menos de 9 días para la atención. Entonces la oportunidad es eso, la oportunidad es cuánto tiempo me estoy demorando yo en atender al paciente a partir de que él me pide la cita. Y de hecho, la resolución 256, esa es la 1552, pero la 256 nos dice algo más chévere todavía y es, desde el día en que el paciente pidió la cita, ¿cuánto se demoró en atenderlo? Pero además, cuénteme para cuándo quería el paciente la cita. Porque puede ser que yo me demoré 20 días porque el paciente la quería para 20 días, pero Sí, claro. seguramente el paciente la quería para 5 días, para el otro día. Entonces, realmente ahí no solo estoy midiendo esa oportunidad, sino la satisfacción indirectamente también de la atención que se está llevando el usuario, porque él me indica en qué fecha quiere esa cita. Entonces, indicadores de obligatorio reporte, por ejemplo, esos, algunos de seguridad del paciente son de obligatorio reporte, hay indicadores que se reportan mensualmente, hay indicadores que se reportan semestralmente, anualmente, algunos se le reportan al Ministerio de Salud, otros a la Supersalud, y por ejemplo, en el caso de Risaralda, a partir de este año ya hay unos que se le reportan directamente a la gobernación. Indicadores que se le reportan a las EPS con las que tenemos contrato, 1552, que es el de oportunidad en citas. Es un poquito más sencillo que el de 256, pero es básicamente eso, cuánto me estoy demorando en atenderles a sus pacientes. Claramente es un dato muy importante para ellos, pero además ellos recopilan esa información para pasar también sus propios indicadores al ministerio. Entonces, eso se deben reportar mensualmente, más o menos los primeros 5 días de cada mes, para que ellos tengan tiempo de analizar la información. Y indicadores internos, entonces ya todos los que definamos, muchos de seguridad del paciente los definimos ahí internamente, entonces tasa de caídas de pacientes. Y de hecho la tasa de caídas se analiza por servicios, entonces cuántos se me cayeron en consulta externa, cuántos se me cayeron en hospitalización, porque no es lo mismo un servicio que otro, los factores que están impactando en uno pueden ser diferentes a los que impactan en otro. Podemos medir infecciones, por ejemplo, en el sitio quirúrgico, podemos medir indicadores de seguridad, a ver qué otro más. Ahí también medimos en los internos y también de reporte obligatorio la satisfacción del paciente. En la satisfacción del paciente incluso a veces medimos cosas como la socialización de sus derechos y deberes. Entonces todo responde mucho a la realidad de la institución. A partir de ahí ya se sabe cuáles son los de obligatorio cumplimiento, cuáles los de contratos y cuáles se van a definir internamente. Y te pregunto, Sara, no sé cuánto, dime. No, Jenny, dale. En cuanto digamos que los procesos, cuando digamos que tú haces la verificación, el chequeo de que todos pues esté andando bien, por decirlo así,
¿tú cómo haces cuando identificas, digamos, una oportunidad de mejora? ¿Cómo haces para gestionar esos hallazgos? Bueno, creo que se me quedó cortado eso cuando les estaba hablando de las rondas de seguridad. Yo les decía, no hacemos la intervención allí inmediatamente porque eso pondría en caos la prestación del servicio. Imagínate un cirujano entrando al quirófano sin lavarse las manos y yo, doctor, usted no se ha lavado las manos, ¿cierto? Eso generaría caos, generaría problemas. Entonces, en cuanto a temas de seguridad del paciente, no se hace la intervención inmediata. Se termina de diligenciar la lista de chequeos, se genera el plan de mejoramiento y generalmente a través del jefe inmediato se hacen los ajustes, las correcciones o a través del equipo de seguridad del paciente, dependiendo del tamaño de la institución, ¿sí? No en todas las instituciones se puede tener una persona para cada cosa, pero más o menos así es como funciona. Y se le hace un seguimiento a ese plan de mejoramiento, a ese cierre, generalmente ese plan de mejoramiento lleva una nueva capacitación y lleva una nueva ronda de verificación puntual al hallazgo que identifiqué, pero igual hay un cronograma de rondas donde voy a seguir haciendo observaciones todo el tiempo. Pero la idea es Vale. eso. Tú ahorita hablabas y algo del PAMEC. ¿Nos podrías contar como a grosso modo qué es el PAMEC? El PAMEC es el Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad. Es Ok. uno de los pilares también del SOX. Este PAMEC aplica solamente para instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, no aplica para profesionales independientes. ¿Por qué? Porque es un tema largo. De hecho, la gente dice que el PAMEC es el coco, le tienen mucho miedo en las instituciones. En Risaralda o particularmente en Pereira utilizamos la mayoría de las instituciones un enfoque que es el enfoque de acreditación, pero hay otros enfoques como el de seguridad del paciente, ¿cierto? Hay varios. Nosotros acá somos expertos en el enfoque de acreditación. Entonces, habilitación es el nivel básico. Habilitación es como lo mínimo pues, que yo tengo que tener para que me dejen funcionar. Acreditación es el estándar ya de calidad, un estándar superior. Entonces, ¿cuál es la idea con el PAMEC? Se supone que yo por habilitación siempre estoy cumpliendo, ¿cierto? Entonces, necesito mirar para más allá porque mejoramiento continuo, necesito seguir creciendo. Entonces, el PAMEC me dice, vea, estos son los estándares superiores. Si usted algún día se quiere acreditar en alta calidad, estos son los estándares en salud. No todas las instituciones que hacen el PAMEC con enfoque en acreditación es porque estén en camino a la acreditación, pero es mejoramiento continuo. Entonces, el PAMEC se basa en una metodología que se llama Kaizen, que es básicamente el resumen como una mejora chiquitica todo el tiempo, pero sostenida, chiquiticos, pasos muy chiquiticos, pero sostenidos en el tiempo. Nunca paramos de mejorar. Entonces, no importa si en mi PAMEC yo me voy a demorar 4 años para mejorar en 2 cositas, pero me van a quedar súper bien hechas y mejoré. Y tengo o sea, lo mínimo lo tengo controlado. Entonces, cuando yo mejoro en esas 2 cositas, ya estoy aquí. Pero si en el siguiente ciclo mejoro en unas 3, pues ya estoy aquí. Y en 10 años, pues ya estaré de pronto por aquí. Esa es como la idea del PAMEC. Entonces, ¿en qué consiste? Es muy parecido, se genera una lista de chequeo con todos los grupos, los estándares y los criterios de acreditación y uno hace una autoevaluación. Entonces, primero se conforma un equipo. Tienes el equipo que va a hacer el PAMEC de este ciclo. Entonces, usualmente uno toma los líderes de procesos claves. El PAMEC tiene unos grupos que son cliente asistencial, talento humano, tecnología, gerencia, planeación, ¿cierto? Entonces voy tomando personas clave de esos grupos, conformo mi equipo PAMEC, los capacito, les cuento qué es el PAMEC, cómo funciona la metodología, cómo vamos a trabajar, les socializo nuestro cronograma de trabajo. Podemos hacer un PAMEC a 1 año, a 2 años, a 4 años, entonces depende de cómo lo define la institución. Posterior a que ya lo capacité, conformo unos subgrupos internamente que van a hacer la autoevaluación de cada uno de esos grupos que les mencioné. Entonces, también, obviamente, pues por afinidades, ¿cierto? Entonces, pues no voy a poner no sé, al ingeniero ambiental en el grupo de cliente asistencial. Entonces, no, ahí pongo pues la parte asistencial, ¿cierto? Que ese es el grupo más grande, tiene un poco de criterios y de estándares. Entonces, los voy organizando y se empieza a hacer la autoevaluación. ¿Cómo se hace la autoevaluación? Pues me leo lo que dice el criterio, qué debería yo tener para estar acreditado, para ser de alta calidad. Entonces, no sé, no me acuerdo en este momento de uno puntual porque es muy largo, pero entonces empiezo a revisar. Cumplo con este, ok, entonces de esto que tengo unas fortalezas. Ah, sí, entonces, no sé, estamos hablando de derechos y deberes de los pacientes. Ah, sí, yo ya tengo documentados unos derechos y deberes de los pacientes. Esa es mi fortaleza, la escribo.
Debilidades, pues que no los tengo publicados, entonces los tengo guardados en un computador y nadie los conoce, entonces, tengo que publicarlos. Tengo que socializarlos, y después de socializarlos tengo que medir que la gente sí esté entendiendo lo que le estoy socializando. Ujú. Todo eso me dice el criterio de Sí, sí, acreditación. sí. Entonces, esas serán mis oportunidades de mejora. Luego empiezo a decir, a darle una calificación a eso de acuerdo a una hoja radar que tiene definida la metodología que me permite darle una puntuación. Si eso me llega a una puntuación X que yo ya he definido en mi programa, entonces luego me siento a hacer una cosa que se llama selección de proceso. Entonces ya, revisé todo. De ese todo me Sí, salió unas cositas en las que dije, o unas cosotas en las que dije no estoy cumpliendo. De sí. esas en las que no estoy cumpliendo y tengo oportunidades de mejora, entonces me siento a decir, bueno, ¿qué tan importante es eso? Y hago una selección y una priorización. Entonces empiezo a ver tres cositas que se llaman riesgo, volumen y costo. Entonces, Ujú. bueno, si yo no le socializo los deberes al paciente, ¿qué tanto riesgo tiene la institución por eso? Y si algo me falla, ¿cuánto me va a costar eso? Ujú. Y si algo me falla, ¿a qué porcentaje de la población que atiendo va a afectar eso? Entonces, dependiendo de esos tres criterios, yo digo, bueno, de los ciento y pico de criterios que tiene el PAMED, me salieron para trabajar 150. Y de esos 150, yo dije que definitivamente algo grave pasa si fallo en 4. Entonces, este año me voy a Ujú. dedicar a trabajar en esos 4 hasta que los tenga súper listos. Al final de ese ciclo, entonces yo hago un plan de mejoramiento de ahí, ejecuto actividades, hago seguimientos. Al final de ese ciclo, hago algo que se llama aprendizaje organizacional, y es que vuelvo y reúno a mi equipo PAME y les digo, buen equipo, llegamos al final de este ciclo, hicimos esto, y si implementamos esto, la mejora es esta, nos quedaron pendientes estas y estas actividades, y doy mi cierre y arranco un nuevo ciclo, porque es mejoramiento continuo, nunca va a parar. Eso te iba a decir, o sea, todo es como un engranaje. Y mira que tú hablabas del costo, de, ¿qué Riesgo y hablabas? volumen. El riesgo y volumen. O sea, es pensar realmente cada acción, cuál va a ser la consecuencia si, no, si realmente no se tiene. Y no se ejecuta. Y Sí, sabes que incluso ahí haciendo ese auditorio uno se da cuenta de cuántas cosas de las básicas de habilitación no uno está cumpliendo, que debería, porque habilitación también tiene su propio proceso de autoevaluación anual, ujú, pero a veces se escapan porque es una mirada diferente, es una mirada desde otra perspectiva. vale. Yo creo que implementar un sistema de gestión de calidad no siempre es sencillo. En tu experiencia, ¿cuáles han sido como los principales retos en la implementación y sostenimiento de los estándares de calidad dentro de la clínica? Muchos, hay muchos encuentros de diferentes formas. Uno de los principales es cuando la cabeza de la institución no está comprometida con la calidad. Ok. Convencer a una cabeza o trabajar en contra de eso es supremamente difícil. Ujú. Entonces, el líder, la cabeza, la gerencia, la dirección, como se llame en la institución, debe estar convencido de que la calidad es quizá uno de los parámetros más importantes para todo en la institución, no solo para que funcione bien o para que el paciente salga contento, sino para que sea rentable, para que no haya riesgos de una sanción, ¿cierto? Desde tantas perspectivas. Entonces, pienso que es muy retador cuando estás en una empresa donde esa cabeza no está convencida. Es muy retador cuando las condiciones de flujo de recursos, como es la actualidad en la mayoría de las instituciones, no son las óptimas. Entonces, digamos, prestamos servicios, atendemos pacientes y ahí tenemos carteras de año y medio, en las que no se han recibido pagos de esos pacientes, ¿cierto? Entonces, por más que la cabeza esté convencida y quiera, pues si no hay para cambiar la camilla, no hay para cambiar la camilla, porque vamos a priorizar el pago, digamos, de los profesionales, ¿cierto? Entonces, Claro. jugar con esas cosas se hace muy difícil, entrar a priorizar. Entonces, es como generar la conciencia en quien toma las decisiones, contar con el flujo del recurso, contar con la experiencia. En este camino uno aprende también de los errores. Entonces, yo digo que no hay escuela más buena para un auditor que una visita de verificación. ¿Aprendes o aprendes? Sí, eso es Entonces, la cierto. experiencia. Digamos que también es bueno uno especializarse en unos ciertos servicios. Yo, por ejemplo, no me le meto a un servicio de odontología nunca,
en temas de habilitación porque hay que tener experiencia en eso. Entonces, eso también es importante y eso genera un reto cuando llegas a un servicio nuevo en el que no has trabajado, toca estudiar, toca referenciarse mucho. Y yo pienso que eso serían como las tres cosas más importantes. Hay otras cosas como el lograr la adherencia de la gente a los procesos, ¿cierto? Pero Iba a lo mismo, preguntar. si yo tengo a la cabeza convencida, es más fácil llevarlo de ahí para abajo. Si yo no tengo a la cabeza convencida, de ahí para abajo es imposible, porque el talento humano es el que genera más resistencia, claramente. Pero si tienes un buen respaldo, lo sacas adelante. Sí, eso ya te iba a decir que yo creo que uno de los desafíos más grandes, pues aparte, hay que cumplir la norma, pero yo creo que lograr que los colaboradores entiendan la importancia de prestar un servicio con calidad diariamente, yo creo que eso es lo más difícil, o cómo es esa vivencia en una institución de salud. Hay un tema ahí y es que cuando nosotros nos forman en carreras en salud, Ujú. no nos forman con ese pensamiento administrativo. Entonces yo me acuerdo que yo cuando estaba en la universidad todavía estaba vigente la 2003, que fue la que reemplazó la 3100, y en una clase a mí me mencionaron que había algo y me pusieron a digitalizar unas listas de chequeo que después entendí que estaba era transcribiendo la norma, pero yo nunca comprendí que ¿Qué había era? algo que se llamaba habilitación, que era algo que iba a involucrar si yo estaba en lo administrativo, si yo estaba en lo asistencial, si yo era paciente, que a todos nos involucra, o sea, nunca, 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 nunca. Eh, la pelea con los médicos, por ejemplo, en temas de seguridad del paciente, ellos nunca reciben capacitación, entonces hacer que un médico sea adherente a procesos de seguridad del paciente es un reto enorme, pero yo pienso que viene desde la formación básica, nos forman con ese pensamiento asistencial, un pensamiento supremamente asistencial, pero yo sí pienso que a la academia le hace falta un poquito de darnos más de temas administrativos, aunque no todo el mundo vaya a trabajar en lo administrativo, tiene que engranarse con lo administrativo. O sea, si tú no cumples un protocolo, no puedes funcionar en el ambiente asistencial. Entonces, lograr esa adherencia es un reto, es de mucha capacitación, es de mucha concientización y, como les decía, de mucho respaldo de la parte de la institución para con el equipo de calidad, para que se puedan tomar decisiones. No es amedrentar, pues les decía, seguridad del paciente no es punitivo, pero sí hay que dejar Ujú. unas reglas claras, ¿cierto? Hay unas cositas que se deben hacer porque se deben hacer. Entonces, lavarme las manos no es negociable si voy a operar a un paciente independiente de que en la universidad se les haya olvidado enseñarme. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Lo capacito, lo capacito, lo capacito, le hago ronda, le hago un dibujito con el paso 1, 2, 3, cuántos segundos se tienes que demorar, le pongo un relojito y es estar Ah, ahí todo el tiempo. Y mañana ese cirujano se pudo aprender a lavar las manos y mañana me llega otro, entonces me toca volver a empezar. Por eso el proceso de calidad es continuo, mejora nunca. continua. Sí, total. ¿Es mi impresión o digamos que con los especialistas a veces es un poco más difícil como esa adherencia? No siempre, pero sí, y está más impactado por algunos contextos. Ejemplo, hay instituciones donde los dueños son los especialistas o los socios, ¿cierto? Entonces tú parártele Ujú. al dueño de la institución a decirle, venga, se tiene que quitar la cadena porque no puede entrar al quirófano con la cadena. Pues primero me echa la mí que yo a él. Entonces, lograr esos procesos Sí, claro. es un poco difícil y únicamente se hace desde generar conciencia, desde mostrar datos, hacer cultivos de los quirófanos. Mira, es que tenemos una bacteria, mira, es que tal cosa, es que este es el soporte científico para realizar esta adherencia a este protocolo, es que el paciente es lo primero, pero es eso, es de trabajarlo desde mucha conciencia. Sin embargo, hay algunos que son adherentes a los procesos, que generan esa conciencia, y con el especialista particularmente pasa otra cosa, y es que tú a un general lo consigues fácil. Tú Ujú. conoces bastante el contexto de conseguir un Sí, psiquiatra y un claro. psiquiatra infantil, por ejemplo. Sí, Entonces, obvio. decir Es que yo es que vamos a supremamente despedir a un psiquiatra infantil porque no se lava las manos, eso no va a suceder. Realmente, claro. seamos honestos, no va a suceder. Sí, por Entonces, eso te lo pregunto, porque me pasa mucho que no tiene el curso, pero entonces, pues, digamos, no tiene el curso de salud mental. ¿Cómo le digo que es que me tiene que entregar el curso si ya se lo he pedido otras veces? No lo puedo despedir porque es el único psiquiatra infantil que tenemos en este momento en Risaralda. Entonces, es un tema de uno también arriesgar el tema de una auditoría, de tener un hallazgo, pero también cómo dejamos de atender los pacientes.
Entonces ahí es como un sinsabor que siempre le queda a uno del cumplimiento de esa parte de la norma. Es bien difícil, por eso yo no trabajo en talento humano. Ese chicharroncito se lo dejamos a los de talento humano. No, hay que generar diferentes estrategias. Ejemplo, hay instituciones que le pagan el curso a la persona para que lo haga. Ajá. Hay instituciones que le dicen no te contrato, dependiendo del perfil, no te contrato Sí, porque sí, no sí. tienes el curso. Hay que entrar a jugar. A veces, no sé, salió el curso en la página de la Organización Panamericana de la Salud, todos vamos a hacerlo gratis allá. Cuando es en combo es más fácil, ¿cierto? Como que todos lo están haciendo, entonces, pero hay que implementar muchas estrategias porque no es tan sencillo. Sí, total. Bueno, Sara, ya para ir cerrando, te queremos hacer ya la última pregunta, que ya te la va a hacer Jenny, allá como para ir como dándole contexto y cierre al podcast. Desde el área de calidad, ¿qué mensaje le darías a las instituciones de salud sobre la importancia de implementar correctamente los sistemas de gestión de calidad? Es que en salud la calidad no es negociable porque estamos hablando de la vida, de la salud y la integridad de un ser humano, que hoy es un paciente que yo no conozco, pero mañana puede ser mi mamá, puedo ser yo. Y cuando uno lo piensa desde esa perspectiva, cambia un montón. Este mensaje a mí me lo dejó una auditora de la Secretaría de Salud de Risaralda, que ya no está, que gozaba de buen nombre por ser muy estricta, pero muy acogida a la norma desde mi criterio. Y ella un día me dijo eso, es que yo quiero habilitar aquí una institución donde yo pueda traer a mi mamá y estar tranquila. Y yo decía, wow, sí, si aquí van a atender a mi mamá, yo quisiera que todo funcionara perfecto. Yo quisiera que todo el mundo estuviera capacitado, que todo el mundo estuviera adherido a los protocolos, que los protocolos estuvieran correctamente construidos. Entonces siempre, si lo miras desde esa perspectiva, no solo te gustaría que fuera así para tu paciente, para tu familiar, sino que tú dices, oye, yo me quiero involucrar en esto también, yo quiero ser parte de darles atención, porque es que esa persona que está ahí es la mamá de alguien más. Y es que ese acompañamiento que yo le estoy dando, se lo estoy dando a otro ser humano. Y eso sí nos lo enseñan en la universidad, y eso sí es una filosofía que se supone que tenemos muy adentro y que es la vocación que nos llevó a trabajar en lo que trabajamos, a estudiar lo que estudiamos, y también, digamos, desde las personas en salud que trabajamos en la parte administrativa. Mi formación es enfermera, pero no trabajo atendiendo pacientes, pero el trabajo que yo hago impacta a muchos pacientes que son atendidos en esas instituciones. Entonces es vocación, pero entender el por qué, que no es solo porque así lo dice la norma, es quién se inventó la norma y por qué lo hizo. Tenía unos soportes científicos, tenía, ¿cierto?, un camino para llegar hasta decir esto se hace así. Entonces, más fácil me adhiero a empezar a contradecir, a ser parte del problema, pero desde esa conciencia y desde la vocación. Yo creo que también desde la vocación y un tema de humanización, que a veces se ha perdido mucho en el tema de los servicios de salud, por, como lo decías ahorita, por el tema de los recursos, por el tema de la falta de personal que no se pueden contratar. Entonces, yo creo que el tema de humanización también es como algo muy importante que deberíamos dejar acá como en este podcast, porque de eso también depende la atención y la seguridad del paciente, porque a veces por el afán que tienen los profesionales de atender, porque ya en ese momento están atendiendo en 20 minutos, y entonces es el mismo profesional el que escribe, el que le presta atención, entonces la atención ya no es igual, ya solamente te toman la presión, te pesan y rapidito vuelve a siéntese porque necesitamos continuar la consulta. Entonces es como un tema de humanización, pero yo creo que es por eso, es como por el tema de recursos y... Hay muchas cosas en ese tema de humanización y no nos digamos mentiras, y es que a los profesionales de la salud el paciente se nos vuelve paisaje. O sea, veo 50 pacientes al día, llevo 25 años trabajando, entonces ya me acostumbré a que el paciente llore cuando le estoy dando un mal diagnóstico. Sí. Entonces, le doy el diagnóstico de cualquier manera, ¿cierto? Porque se me volvió un paisaje. Entonces, en este tema, sí, el ministerio ha empezado a trabajar fuertemente, todavía falta mucho, pero hay mucho también de lo que tú dices. Es que si yo soy un profesional que ya ha atendido a 49 pacientes y este es mi paciente número 50 al día y me dan 10 minuticos para atenderlo, y entonces ahora ya en abril entra a regir una nueva norma que dice que también hay que hacer
un proceso adicional para mandar los medicamentos que son PBS, entonces eso me va a alargar los procesos de todo el día, pero aparte no me pagan hace 2 meses, pero aparte viene la de calidad a la ronda y a regañarme porque no me lavé las manos, entonces sí, claro, la humanización Sí. va de cara al paciente, pero también va de cara al profesional que está atendiendo y de hecho hay instituciones que ya se han adherido mucho a eso, en cosas tan simples como ven, la norma no dice que tengo que tener un lugar para que descanse el profesional, pero pues vamos a darle un lugar bien chévere para que vaya y descanse después de que almuerce, vamos a darle un comedor, vamos a ofrecerle un almuerzo, un refrigerio, ¿cierto? Ese tipo de cosas es humanización de cara al profesional, porque si el profesional está contento, probablemente va a atender mejor al paciente. Sí, es lo más seguro. Bueno, a lo largo de esta conversación pudimos comprender que la calidad en salud va mucho más allá del cumplimiento de una norma. También implica liderazgo, compromiso del talento humano, seguimiento de indicadores y una cultura organizacional orientada a la mejora continua. Además, pudimos ver cómo la resolución 3100 del 2019, el PAMEC y todo lo que viene con el tema de habilitación se convierten en unas herramientas claves para garantizar condiciones mínimas de seguridad y calidad en los servicios de salud. Y pues con este espacio como tal quisimos, pues digamos que se entendiera la importancia de lo que viene siendo el cumplimiento de las normas, de los estándares, digamos, de calidad en una institución de salud, como pues lo dijo la Sara, pues estamos hablando de la vida de una persona que realmente es algo fundamental, indispensable en estos centros de salud. Sara, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast. Realmente fue muy importante. Yo sé que eso nos va a quedar de enseñanza muchísimas cosas y nos abrió la mente en otras donde el tema de calidad en las instituciones de salud realmente es importante y se vive, porque la palabra es esa, que vivimos el tema de calidad todos los días. Muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo. Gracias a ustedes por